Tres. Dios le bendiga, hermanos. Espero que con esta cuarentena estemos bien y estemos en nuestro sentir de buscar del Señor. Aunque estamos a la distancia, una vez más le digo que estoy interpretando la Escritura esta noche o dando esta clase, pensando en que todos ustedes están aquí presentes. De la misma manera lo llevo por ustedes en oraciones, tanto en la mañana como en la tarde, como antes de acostarme. Le doy la gracia también al Señor Dios Todopoderoso por haber enseñado y darle una lección para que si alguna cosa estaba mal, que era tiempo de enderezarla. Y le damos la gracia también al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo por darnos ese respaldo que nos dio cuando fuimos a la casa del hermano Maino a orar por él, por su familia, porque estos son los momentos cuando verdaderamente podemos demostrarle a las personas si en verdad tenemos el amor de Cristo, si en verdad buscamos de Dios, o si en verdad somos uno más que viene a la iglesia a saltar, a decir gloria a Dios y a volver a irse para su casa. Dios le bendiga, hermanos, y nos cuide y nos guarde. En esta tarde vamos a hablar un tema muy importante, un tema que se deriva de una oración muy corta. En esta tarde vamos a hablar y a comentar sobre lo que en la Escritura se conoce como escatología general. La escatología, como ustedes saben, es la parte de la Escritura que se encarga de estudiar lo que se conoce como el fin de los tiempos. En la Escritura tenemos una profecía sobre una semana. Pero cuando leemos esa profecía en la Escritura y leemos que dice, y por una semana, simplemente la leemos. Mas sin embargo no nos podemos dar cuenta de que en esa simple oración que está en esa Escritura, en la cual nos dice, y por una semana más, hay todo un mar de revelaciones, tanto de revelaciones progresivas como tanto de revelaciones proféticas. Hoy vamos a hablar y a comentar y a hacer un análisis del significado de esa semana. En algunas partes las interpretan como la semana 70, que es la última semana que se le dio para que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra y muriera. Algunos intérpretes de la Escritura interpretan que en ninguna parte de la Escritura Dios habla de que Él iba a dar una semana más para que se cumplan las profecías del fin de los tiempos. Pero para mí, en lo que yo he estudiado la Escritura y la escatología en más de 20 años, yo sí entiendo, y para mí sí existe en la Escritura de que Dios va a dar una semana para complementar todo lo que es el fin de los tiempos. Gloria a Dios al Señor por eso. Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer un resumen. Y cuando hacemos un resumen sobre todo esto, incluyendo esa semana, apunta a un periodo de 3 años y medio. Esa semana de la cual estoy comentando en este momento, apunta a un periodo de 3 años y medio y de gran poder satánico sobre el mundo. En esa semana de la que estoy hablando, es una semana que se divide en 2 partes. Una parte
en 3 años y medio y otra parte en 3 años y medio más. Cuando juntamos los primeros 3 años y medio, lo cual es igual a un tiempo en la escritura, y juntamos los otros 3 años y medio, lo cual es otro tiempo en la escritura, entonces complementado hacemos el número 7. Ese número 7 viene siendo el significado tanto interpretado como días, tanto interpretado como años. Porque cuando vamos a la profecía de Ezequiel 6, ahí Ezequiel nos dice que un año es igual a un día y que un día es igual a un año. De modo que cuando decimos una semana, estamos hablando de 7 días, pero también podemos estar hablando en profecías de 7 años. Entonces vamos a ver que cuando esa semana empiece a cumplirse, va a haber un tiempo completamente satánico sobre el mundo. Entonces tenemos que colocar, o vemos que se coloca un énfasis en particular sobre los días finales del anticristo. Esta semana, dividida en 2 partes, nos enseña a través de la Biblia que los últimos 3 años y medio, tanto como desde el comienzo, va a caer sobre la tierra un poder satánico, porque esas semanas simbolizan los días finales del anticristo. El anticristo va a tomar el poder al comienzo de los 7 días o de la semana, pero al final, cuando se cumplan los primeros 3 años y medio, que entremos en los otros 3 años y medio, esos últimos 3 años y medio es lo que la Escritura llama la gran tribulación. El poder satánico se va a desatar sobre este planeta de una forma que para poder tener una imaginación hay que entrar de lleno en la escatología de la Escritura. Y ese poder satánico se va a desatar en esos últimos 3 años y medio. Ya vamos viendo que al partir la semana en 2, aunque en el versículo bíblico donde habla de esa semana no nos dice nada de matemática, pero cuando la Escritura dice a mitad de la semana, entonces entendemos que para ver una mitad tiene que haber un lado y otro lado, y para que sea completo hay que juntar 2 lados. Entonces entendemos que en términos progresivos o en revelaciones proféticas, Dios nos está diciendo que dentro de esa semana hay grandes revelaciones de matemática que todavía Él no lo ha completado, porque cuando Él habló sobre esa semana fue a través del profeta Daniel y la completó para que nosotros hoy podamos entender todo eso en el libro de Apocalipsis y en los Evangelios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces podemos ver que ese será un periodo conocido como la gran tribulación. Es en los últimos 3 años y medio de su reinado que el anticristo lanzará lo que se conoce como la peor tribulación que el mundo jamás ha conocido. Este pasaje es la Escritura donde nos dice la Escritura que el anticristo vendrá y hollará la tierra, o sea, hollará al pueblo judío. La palabra hollará que aparece en la Escritura, la cual está en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 2, es una referencia de que el anticristo hará la guerra contra el pueblo judío, y al decir que la hollará, quiere decir que las cosas van a ser muy difíciles para los judíos. Entonces el anticristo en este periodo de tiempo hollará al pueblo judío y creará un holocausto
como el mundo nunca lo ha visto. Esos 3 años y medio serán terribles para los impíos, para los que están en la iglesia, pero en la iglesia visible, no en la iglesia invisible, porque como se enseña en esta congregación hay 2 iglesias. Está la iglesia visible, la que todo el mundo ve, pero está la iglesia invisible, que son aquellos hombres y mujeres que cuando llega el Espíritu Santo, Él sabe verdaderamente quiénes son los que son sellados por Él. Entonces vemos que si buscamos este estudio a fondo y nos vamos a Mateo 24, versículo 15, en Mateo 24, versículo 15, si queremos entender sobre esta semana, ahí nos habla de un desolador. Más, sin embargo, en Mateo 24, versículo 15, por ninguna parte vemos que nos habla de una semana. Más sin embargo, cuando vayan a Daniel, capítulo 9, versículo 27, vamos a ver que en esa escritura Dios nos habla de la semana. Y vamos a ver de qué forma está ese personaje, el cual en Mateo 24:15 el Señor Jesucristo le llama el desolador. Dios, cuando venga esa semana, Dios juzga el pecado y la incredulidad. Cuando esa semana se presente, va a ser para Dios juzgar el pecado y la incredulidad. Dios siempre ha juzgado el pecado y la incredulidad, y Dios siempre ha juzgado a los impíos y a los malos, incluso si son religiosos y declaran ser justos. Porque una cosa es decir que usted cree en Dios y que usted no ha hecho nada y que usted va a la iglesia, y otra cosa es que usted sea sellado por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Entonces vemos que Dios juzgará a los justos, a los religiosos. Esto es lo que Dios está haciendo en el fin de los tiempos. O sea, esa semana de 3 años y medio y las cosas que están pasando ahora es porque vamos camino al comienzo de esa semana. Pero cuando esa semana final llegue, será un juicio para los impíos y un juicio para los religiosos, para los fanáticos. Entonces nos damos cuenta que esa semana será para el fin de los tiempos, cuando Dios va a juzgar a los idólatras, a los homicidas, a los hechiceros, a los inmorales, a los ladrones de este mundo, a los chismosos, a los borrachos, a los calumniadores, y a aquellos que dicen el Señor ha dicho, el Señor no ha dicho nada, porque es una falta delante de Dios decir que el Señor ha hablado cuando no ha hablado. Pero esas son cosas que le pertenecen juzgarlas al Señor. Entonces vemos que los ladrones de este mundo serán juzgados. Este es el motivo por el cual Dios juzgará a Israel en el fin de los tiempos. Cuando esa mitad de esa semana se presente, de la cual vamos a desarrollar ya mismo sobre Daniel 9:27, entonces vamos a ver que cuando esa semana se presente, será una mitad de una semana especial para Dios juzgar también al mundo y a la nación de Israel. Y por eso se le llama el fin de la era o el fin de los tiempos, porque ellos, los israelitas, también son culpables como todo el resto de la gente en este planeta. Porque hay muchos israelitas que, aunque son israelitas, no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. Porque muchos lo rechazaron y todavía no lo quieren, ni su nombre cerca de ellos. Ellos son tan culpables como la gente de este mundo. Pero Dios hará un juicio que durará 3 años y medio. Pero cuando Dios ejecute ese juicio de 3 años y medio, Dios también va a detener el juicio. O sea, Dios tendrá una misericordia.
al final de esos 3 años y medio de la gran tribulación, al final Dios va a detener el juicio. Porque Dios ha prometido a través del profeta Habacuc que Él iba a tener un día de misericordia para la nación de Israel. Cuando Él permita a este ser maligno llamado el anticristo, o el hombre de pecado, o el inicuo, como le llaman alguna versión, cuando Él permita y le dé el permiso para Él hacer esas atrocidades que va a hacer en la tierra, incluyendo a la nación de Israel, al final Dios va a tener misericordia con la nación de Israel y también va a tener misericordia con todos aquellos que al final de ese tiempo invoquen el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, vamos a ver que en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, encontramos una escritura. Entonces leemos Habacuc, capítulo 3, versículo 2, y oiga lo que dice. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Jehová, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, como hemos dicho, que esa semana de años y de días será dividida en dos. Usted puede observar aquí en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, que la palabra tiempos está 2 veces. Usted va a observar que la palabra tiempo está tanto al comienzo cuando dice en medio de los tiempos, primer tiempo, y vuelve y dice en los tiempos hazla conocer. Porque Habacuc está diciendo que va a haber un tiempo en donde va a haber un tiempo y otros tiempos. Y que cuando lleguen esos tiempos, entonces dice Habacuc que en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Cuál ira? En la ira que dijo el Señor Jesucristo, que será probado toda la persona que esté sobre la tierra. Porque cuando vamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, vemos ahí y leemos que el Señor Jesucristo dice que Él nos librará de la hora de la ira que viene sobre toda la tierra. Entonces, en la ira que viene sobre toda la tierra, el Señor Jesucristo está hablando de la gran tribulación. De la misma manera que Habacuc aquí nos está refiriendo datos a lo que es la gran tribulación. Pero él no mienta el nombre gran tribulación. Pero cuando usted hace una exégesis, cuando usted estudia la escritura, no que la lee, usted empieza a darse cuenta en dónde están todas las revelaciones para una base, para un principio, para un fundamento de lo que fue un pasado traído a un futuro, para dar certeza de que lo que Dios habla, Dios lo cumple. Entonces Dios le dice a Habacuc que escriba que Él tendrá misericordia de la nación de Israel. Entonces vemos y nos damos cuenta que va a haber una señal. Cuando vamos a Mateo capítulo 24 versículo 15, como lo vamos a leer ahora, Mateo 24, vamos al libro de Mateo 24. Entonces vemos en Mateo 24, a buscar Mateo 24, versículo 15. Entonces en Mateo 24 vemos aquella palabra que se llama desolador. Entonces vemos que las escrituras nos dicen, en Mateo 24, la escritura nos dice que va a haber una señal. Que va a haber una señal de la abominación desoladora en medio del tiempos y años. En medio del tiempo y años, como lo expliqué, porque es un día igual a un año, y un año es igual a un día. Entonces si leemos
Mateo 24, versículo 15, entonces leemos, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, por tanto, cuando veáis, o sea, el Señor está diciendo, cuando llegue ese momento y usted veas que en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El lugar santo será el templo, porque los israelitas tendrán que construir un templo, lo cual se llama el tercer templo, porque ahora mismo los israelitas no tienen templo. Los israelitas no pueden hacer su sacrificio a un cordero, porque muchos de ellos no creen en Cristo y siguen creyendo en eso, pero no pueden hacer ese sacrificio como lo hacían antes, porque no hay ningún templo. Los israelitas no le pueden llevar ninguna primicia, como era en la Torá, abajo de la ley, a ningún sacerdote en un templo, porque al no ver el templo y Dios destruirlo, tampoco hay sacerdote. De la misma manera, los israelitas tendrán entonces que construir un templo, porque ellos dicen que necesitan un templo para ellos continuar sus ritos y seguir matando un cordero que represente la expiación para ellos, porque para ellos, no para todos, pero para una gran cantidad de ellos, el Señor Jesucristo no es Hijo de Dios, ni tampoco es el Mesías esperado. Entonces podemos darnos cuenta en Mateo 24:15 que Dios dice que va a haber un desolador. ¿Cuándo va a salir ese desolador? Ese desolador va a dar su visibilidad al mundo como anticristo, porque cuando él salga en el primer periodo, él todavía no es anticristo. Él va a ser un hombre en enigma, con talento, con muchas elocuencias, y él va a engañar a la mayoría de las personas en este planeta, porque él sabe, y Satanás sabe, que la mayoría de las personas, tanto hoy como para cuando llegue la gran tribulación, la mayoría de las personas es por vistas, o sea, por señales, porque la fe ya no existirá, y la iglesia y los sellados de Dios, lo que Dios haya sellado, los cletos, los que tienen un llamado especial para ir a la cena, ya no estarán en este planeta. Pero esa semana, cuando esa semana llegue, que ya está muy próxima a empezar, cuando esa semana empiece, la semana no va a empezar de una vez con una tribulación y una gran tribulación y una ira y un día del Señor y un tiempo para Jacob en su angustia. No va a empezar así de una vez. Todo viene en un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y antes de que empiecen esos periodos de tiempos, dentro de esos 7 años, y eso que estoy hablando ahora, esos 7 años, la angustia de Jacob, el día del Señor, la gran tribulación, tiempo de dolores, todo eso está dentro de esa simple semana, que cuando vamos a Daniel 9:27 la leemos, pero no entendemos la magnitud de lo que Dios está hablando. Entonces vamos a ir a Daniel, capítulo 9, versículo 27, y vamos a ver lo que Daniel nos está hablando, o lo que Daniel nos va a decir. Y vamos a buscar el capítulo 9, 27, y vamos a ver que esa semana que está ahí presente, que es la semana del fin de los tiempos, que es la que viene en camino, cómo Dios le dio esto al profeta Daniel. Y después llega el Señor Jesucristo, como lo vimos en Mateo 24:15, y certifica lo que Daniel escribió. Dice, y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. Otras interpretaciones dicen, y por una semana más. Otras dicen, y por otra semana más. Pero esta escritura que yo tengo dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa semana que está mentando Daniel aquí es la semana a la que se refiere el Señor Jesucristo cuando Él dice en Mateo 24:15 que el desolador entrará al templo y quitará el santuario. O sea, cuando Jesucristo miente en Mateo 24 que Él entrará al santuario y al lugar santo, aquí en Mateo 9, en Daniel 9:27, Daniel no mienta nada de eso. Pero el Señor Jesucristo nos indica que lo que está hablando aquí de un pacto, esta va a ser la clave. ¿Por qué? Porque cuando Él entre a mitad de semana a ese templo que no está construido y se va a construir, cuando Él entre a mitad de semana a ese templo, cuando esté construido, Él va a ir y se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y diciendo que Él es Dios. Entonces es ahí cuando Él se convierte en la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Por eso el Señor dice, de la que habló el profeta Daniel. Él está diciendo lo que el profeta Daniel habló una vez. He aquí que yo el Señor lo confirmo y lo certifico, que así será y se cumplirá. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vamos a leerlo completo. Dice, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Lo mismo que habla el Señor Jesucristo en Mateo 24:15. ¿A dónde se hace un sacrificio? ¿De qué sacrificio está hablando? Está hablando del sacrificio que expliqué cuando los judíos hacían su rito y mataban un cordero para expiación de los pecados. Que hoy en día ya no se necesita nada de eso, ni se necesita templo, porque nosotros pasamos a ser el templo de Dios. Y ya Cristo murió una vez y no va a morir otra vez. Y por su sangre nosotros entramos en la expiación y somos salvos. Pero ellos, como le expliqué, no conocen al Señor como Jesucristo. Entonces este hombre, este ser, esta criatura diabólica, entrará en ese templo, se sentará, cambiará, pensará en cambiar los tiempos y todo, y quitará del santuario todo lo que pertenece a Dios, y Él se va a sentar diciendo que a Él es que hay que adorarle, que Él es Dios. Sigamos leyendo. Dice, a la mitad de la semana, cuando usted lee aquí la palabra, a la mitad de la semana hará cesar. Dios nos está diciendo que dentro de esa y por otra semana más, Dios está diciendo que en esa semana hay una gran matemática. Hay un complejo matemático en esa simple palabra de esa semana. Y es un complejo matemático que si usted solamente lee esto, pero no entiende quién se lo explique a través del Apocalipsis y a través de Ezequiel y a través de la construcción del nuevo templo, usted nunca va a entender por qué en esta escritura tan simple hay tantas cosas. Si una persona no se lo explica, usted va a andar completamente como un barco que lo han puesto en el medio del mar, sin rumbo, esperando que las olas lo lleven para donde quiera. Pero para eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra y nos dio todas las revelaciones y nos dio el libro del Apocalipsis, para que se complete el término cronológico de la escritura, porque la escritura no es cronológica, es el trabajo de usted y el trabajo mío, el ordenarla cronológicamente para hablar de ella. Entonces vemos que dice aquí que a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, cuando esa semana empiece y se cumplan los primeros 3 años y medio, el anticristo ya no va a cumplir un pacto que de alguna forma él va a hacer con la nación de Israel. Porque cuando llegue ese tiempo, tiene que haber sobre la tierra un gran caos. Vamos a estar en caos, vamos a estar en guerras, vamos a estar en reino contra reino en guerra, va a haber peste, va a haber pestilencias. Entonces el caos que va a estar en la tierra va a ser tan inmenso, pero va a salir este hombre de un momento a otro y va a resolver aparentemente ese problema.
Y cuando él vaya aparentemente a resolver ese problema, él lo va a resolver a través de que él va a hacer un pacto entre Israel y los gentiles árabes. Irán, Asiria, Siria, todos esos países que están por ahí. Entonces, a través de poder lograr ese pacto, que es un pacto que se ha tratado de realizar por muchos años y no se ha podido hacer. Inclusive el presidente Donald Trump y su yerno trataron en estos días de empezar lo que es el pacto del siglo, pero han hecho 2 reuniones para llegar a ese pacto, pero no lo han podido lograr. Este hombre va a hacer ese pacto y los israelitas lo van a firmar y los árabes y aparentemente todo va a estar bien. ¿Por qué Donald Trump y su hijo no pueden hacer este pacto? Porque ellos no son la persona que están indicada para hacer este pacto. La persona que está indicada para hacer este pacto, el hombre que está indicado, todavía anda dando vueltas por ahí, pero no ha llegado al poder, que como dice Apocalipsis 17, que se juntarán 7 países y le darán a él la autoridad para que él exija un gobierno mundial como único rey del imperio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que dice que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Cuál desolador? El mismo desolador que el Señor Jesucristo nos habla en Mateo 24:15. Entonces después dice, hasta que venga la consumación, o sea, hasta que todo se cumpla y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. O sea, que todo lo que está escrito sobre él se cumpla. Entonces vemos aquí un poco de detalle de las tantas cosas que hay en Daniel 9:27, junto con el Apocalipsis y Daniel y Ezequiel y los profetas menores y algunos mayores, donde dan profecía sobre todo esto. Pero si leemos Daniel 9:27 y no lo estudiamos como tiene que ser, entonces no vamos a entender la magnitud de la escritura de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y todo ese panorama de ese hombre que vendrá, todo ese panorama de que habrá un tiempo de dolores, el Señor Jesucristo nos lo expresa antes de los primeros 3 años y medio. Esos tiempos de dolores no van a llegar que hoy se cumple la profecía y mañana ya entran. Esos tiempos de dolores van a llegar en un momento determinado. Y esos tiempos de dolores ya empezaron. Esos tiempos de dolores empezaron hace unos años atrás. La mujer quedó embarazada porque dice la Escritura que son tiempos de dolores, porque usted tiene que pensar cuántos dolores siente una mujer cuando esa mujer está encinta. Entonces, cuando ella está encinta, que empiezan al final, cuando van a nacer el niño, que empiezan los dolores de parto.